Muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos ven en nuestro canal de YouTube del Campus Los Ángeles. Estamos en Conexiones Literarias 2, un programa que es parte de un proyecto de extensión y vinculación con el medio de la Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles, del primer semestre 2021. Es un programa de conversaciones, es un programa donde conversamos de literatura, de libros, ¿no? Así que están invitados nuevamente a entrar a estas conexiones literarias del día de hoy. Hoy día vamos a hablar de una escritora que es todo un hito en la literatura latinoamericana, y de uno de sus libros, obviamente, que es La Pasión según G.H., de la escritora brasileña Clarice Lispector, ¿no? Este libro de 1964 es también considerado uno de los hitos en su propia literatura y uno de los hitos en la literatura latinoamericana, ¿no? De esa época. Clarice Lispector nació en 1920 y murió en los años 70, si mal no recuerdo, muy joven. No fue en junio. Escritora y columnista de periódicos. eh, Ella estudió leyes de la Universidad de Brasil, que se llamaba Universidad de Brasil en ese tiempo, ahora actual Universidad de Río de Janeiro, la Universidad Federal de Río de Janeiro. Y bueno, viajó por diversos países. Ella fue esposa de un diplomático brasileño, tuvo esa relación y viajó por muchos países durante su matrimonio, el cual terminó también, y luego se vuelve a Brasil, donde sigue escribiendo para periódicos, ¿no? Para mantenerse, y también publicando sus propias creaciones. Clarice Lispector tiene una obra muy amplia, ¿no? En términos de novelas y en términos de cuentos. Además fue escritora de cuentos infantiles, ¿no? Para niños y niñas. Y por mencionar algunos de sus libros, de los que además están traducidos al español, en 1944 publica su primera novela, con la que se dio a conocer en el mundo de la literatura, Cerca del Corazón Salvaje, de 44. En 1960, La Manzana en la Oscuridad, su segunda novela. 1964, La Pasión según G.H., que, como ya decíamos, es la novela que vamos a ver hoy día. Y en el 1977, La Hora de la Estrella. En términos de los cuentos, en el 1960 publica Lazos de Familia. En el 71, también de los libros más leídos de Clarice Lispector, que es Felicidad Clandestina. De hecho, está en el currículum nacional. Hay uno de los cuentos que el que lleva el nombre de este libro, Felicidad Clandestina, está puesto en el currículum chileno como lectura. Y en 1974, ¿Dónde estuviste de noche?, que es también una recopilación de su escritura de cuentos. Como siempre, hoy estamos en el comentario, en la discusión, Gonzalo Aguayo, Pablo Fuentes y quien les habla, Cristian Espinosa. Y también, como siempre, detrás en la edición digital, ¿cierto? El incombustible Francisco Parada, quien hace toda una excelente edición luego, y este video queda muy bueno, ¿no? Y entretenido para que ustedes también lo vean como una pieza digital. Bueno, eso es en términos de la presentación. Vamos ahora con el diálogo, ¿no? Que vamos a partir unas primeras impresiones sobre esta novela que ya hemos comentado. Nos llamó mucho la atención en principio por su forma, su estructura, y cómo sale también un poco de lo que uno está acostumbrado a leer. Así que, ¿quién dispara primero? Si bien parto Pablo, yo. por favor. Vale, Pablo. A ver,
es una escritora difícil, ¿eh? No es un texto fácil de leer, rápido de leer, no, es un texto denso, difícil de leer por momentos, y lo más difícil es que es muy fácil de resumir esta novela. Es una mujer que encuentra dentro de su casa, una mujer de origen acomodado, se va la sirvienta, ella entra a hacer aseo a la pieza en la cual dormía esta sirvienta y encuentra un mural. Y luego una cucaracha. Y no pasa nada más. Ese es el problema. Y no pasa nada más. Este libro se puede resumir en 3 líneas, nada más que eso. Pero es un texto muy denso, un texto muy rico para leerlo, para dejarlo reposar y luego pensarlo. Si no es una lectura para ir leyendo en el bus, para leerlo en vacaciones, en las condiciones que estamos actuales, sino que es un texto para pensar. Otro elemento que es interesante de esta autora es que ella, yo estaba buscando su biografía, nació en Ucrania, es una mujer que escapa como a las categorizaciones rígidas. Nació en Ucrania y su nombre era, bueno, complejo también, Chaya Pinhasovna Lispector. Luego se casó, bueno, y comenzó su vida en Brasil. Y ella definía su escritura como no estilo. Le gustaba escapar a las categorizaciones rígidas. Y cuando uno lee, pasa eso. No sabe si está leyendo un texto de filosofía, o por otro momento dice, claro, es filosófico, poético. Cuándo va a comenzar a ocurrir algo, no comienza a ocurrir. Luego, es un texto que a mí me parece difícil de abordar. A mí me costó abordarlo y porque el momento es muy, muy denso. Me habría gustado tener el tiempo de leerlo, dejarlo 2 semanas y poder pensar. Pero es un texto que no se puede leer de una vez y comprenderlo de inmediato. Eso a mí me pasó con este libro. Gonzalo, ¿qué tal Sí, la lectura? exactamente lo mismo. A mí es un libro que me gusta por lo que plantea, por las preguntas, por las interrogantes. En efecto, siempre es posible a través de estos relatos, y es curioso llamarlos relatos porque es casi lo que menos tiene, con una trama casi que importa menos, ya vamos a hablar de eso, por qué, pero que te entrega muchas reflexiones, muchas preguntas, ¿no? Y no hay nada fijo en ello. Quizás tiene que ver con este mismo origen del personaje, alguien itinerante que es posible de ver en su escritura diversos paisajes, diversas escuelas, y por supuesto que es un libro de lenta absorción, lo que es difícil en un día, a día de hoy, por la naturaleza de nuestro quehacer, ¿no? Nos falta tiempo para todo, y sentarse a leer un libro que está catalogado como relato, pero como muy bien decía Pablo, y como lo dice también la crítica, es una escritora inclasificable dentro de lo que significan los estilos puros que muchas veces tienen todos los autores, ¿no? Se dedican a uno y ahí son destacados. Y aquí hay una mezcla sincrética que por supuesto que la hacen interesante. Entonces, no es una trama donde uno va a encontrar acción permanente y un inicio, un desarrollo, un clímax y el desenlace. No, aquí estamos frente a una lectura que, en palabras de Lezama Lima, ¿no?, te plantean un desafío. Y ese es lo rico que tiene, porque también lo mencionamos antes en este preanálisis que hacemos para ver cómo nos pareció el libro. Es como lo difícil buscar una entrada para llegar a su significado total, si es que lo tiene. Entonces ahí donde se plantea esa duda. Bueno, Lezama dice que justamente lo difícil es lo estimulante. Entonces es ahí donde nos plantea ese desafío, ese duelo, para ver de qué se trata. Entonces a mí me gustó por ello, porque me hizo trabajar, me hizo intentar descifrar un único sentido cuando veo que no es posible. Creo que tiene varios. Eso como a nivel inicial. Sí, en principio es una lectura a la que le cuesta entrar. A mí me pasó lo mismo que comentan ustedes. Yo
tuve que darle varias entradas, de nuevo volver a reiniciar la lectura, porque se trataba de retomarlo en el punto que había quedado. Me costaba tomar ese hilo de conciencia, porque eso es, como decía Pablo, es una historia que se reduce a 3 o 4 acciones de una mujer, ¿no? Que luego ya se va hacia lo introspectivo. Además, no es un libro tan extenso en todo caso, ¿no? No es un libro así de 300 páginas, es un libro muy breve, es una novela muy breve, que alcanza a ser novela también, sobre todo por la profundidad que logra el personaje en esta extensa reflexión que comienza. Eh, Además, que algo que comentábamos, ¿no? Que este libro surge en una época bien particular de la literatura, en la cual había todo, por una parte había mucho esfuerzo, ¿no? Experimental, si se quiere, pero también había una línea de la literatura que estaba mucho en esto que hace el inspector, en esta novela en particular, ¿no? Que es la reflexión sobre el ser, ¿no? Una reflexión ontológica bien profunda, eh, de quiénes somos, que descubrimos también en las pequeñas cosas, ¿no? Porque esto es una mirada a las pequeñas cosas también, y a eso otro, ¿no? A lo otro, a lo otro que está allá afuera, y cómo yo me relaciono con eso. Por eso mismo a mí también me costó comenzar la lectura, pero ya después que la tomé y que tomé algunas claves de ella, que son las que vamos a comentar enseguida, ya entra uno en grana finalmente con este texto. Pero de nuevo, el punto que comentábamos no es de fácil engranaje, no es para llegar y entrar a la literatura. Yo he leído los cuentos, había leído los cuentos del inspector, los cuentos de Felicidad Clandestina, ¿no? El cuento Felicidad Clandestina y otros cuentos que están en ese libro, que me parecían sumamente llevaderos, pero también con una mirada bien especial sobre la realidad, ¿no? No una mirada superficial sobre la realidad, no contar una historia por contar la historia solamente, sino que es una historia que siempre tiene detrás algo más allá, ¿no? Que es algo interesante que pensar y siempre te deja pensando, además. Así que no, este texto, comentábamos, no es uno de los textos claves en la producción del inspector, y es considerado por la crítica el texto clave en su literatura. Así es que no es menor este hallazgo, que además Gonzalo fue quien nos recomendó este libro y por él empezamos a leerlo. Así que démosle, sí, vamos con un texto entrada como que se escapa, que sería difícil porque uno está acostumbrado como profe de lenguaje, que toda narrativa tiene inicio, desarrollo y final. Y acá es complejo decir dónde está el inicio, dónde el desarrollo. Ya, a ver, entonces, GH, ¿quién es? La protagonista. ¿Y por qué GH? Tampoco uno puede decir por esto. Entonces es un texto que como lector uno queda lleno de dudas y que quiere uno ir resolviendo y no va resolviendo. Sí, por eso tiene un texto como difícil de abordar, denso, y que son muchas divagaciones. Si a mí me dijeras, dime algo parecido que conozcas, es difícil. Podría ser la de Amela El Cid un poco. Un texto ¿en qué sentido? De que lo leo, y hace 10 páginas y digo, ya, suficiente por hoy. No es un texto que voy a avanzar, digo, hoy termino esta novela. Este es de esos libros que no se puede terminar de una vez y que a veces lees 10 hojas y saber, ¿estoy entendiendo bien o parto de nuevo? Y lo que nos preguntaba, como que lo que hablamos con Gonzalo, es, a ver, yo entendí esto, ¿está bien o no? Porque esto trato, ¿no? Pasa eso de repente que uno va leyendo, de repente es como prosa poética por momentos, es un texto súper difícil de abordar y escapa siempre a las categorizaciones rígidas. Y lo más interesante es que para sacarle provecho bien al texto hay que ponerlo en diálogo con otros, con Kafka, con filósofos, para sacarle bien provecho a este texto. Es un texto complejo, súper complejo. Y lo que es interesante también, quizás adelanta un poco en el feminismo latinoamericano, yo no sé, no conozco esos temas, pero importante dar cuenta que es un texto de los 60, escrito por una mujer, en los 60, cuando la literatura latinoamericana estaba conformada principalmente por hombres. Entonces es un texto
difícil. Y quizás con la Mistral serían quizás, no sé, o sea, habría que, por nombrar a alguien, una de las escritoras más complejas, difíciles de abordar, que su literatura da para todo, para hacer un análisis, 2, 3, 4 lecturas y no se agota. Me parece a mí eso con Lispector, pero siempre dejo claro lo difícil que es y que es un texto que me deja más dudas, más que certezas. A mí me ocurrió lo mismo y pensaba cuando ya lo iba a leer, porque me pasó esto. Empecé a leer, lo dejé y después empecé de nuevo a leerlo y claro, continuaban las dudas. Entonces pensaba en Silvio con la canción ¿A dónde van las palabras? Porque finalmente, como decía Vargas Llosa, los personajes, todo eso son palabras, ¿no? Están hechos de palabras. Entonces, ¿dónde te llevan esas palabras? Y trataba de ver este texto como algo innacible, ¿cierto? Como lo que no se puede como tomar de una manera fehaciente. Y por eso mismo después dije, bueno, este texto podría tratarse evidentemente justamente de eso, ¿no? De un tratado como de la inquietud, de la inquietud interna, obviamente, porque es donde más se sitúa el texto. Si podemos situarlo en un lugar, es aquí en la cabeza, ¿no? En la cabeza y en el alma. Entonces es ahí donde es un deístico, ¿no? Un deístico esencial, más allá de la casa, de la habitación, sobre todo es el de la propia protagonista, que claro, que divaga, ¿cierto?, sobre el arte, sobre el amor, sobre su relación con el mundo, sobre la libertad, sobre el ser, sobre la maternidad. Hay una serie de tópicos que son tomados y además son interrogados. Entonces el texto es una interrogación permanente. Y dentro de eso, claro, uno empieza a tomar una hebra, casi como la parte por el todo. Por una parte, poder entender el todo y teniendo como una especie de metodología, ¿no? Para tratar de llegar a un sentido que a lo mejor no se va a lograr conseguir. Pero dentro de eso están esas frases y también esos diálogos de la contextualización, como muy bien decía Pablo y Cristian, en el sentido de pensar el texto en una época donde había mucha creación de literatura que tuviese que ver con explorar, con saltar el límite de la tipología textual, ¿no? Y llegar, por ejemplo, a hacer diálogos con el cine. Yo pensaba, les decía previamente, que esto me llevó a Raúl Ruiz, ¿no? A la poética del cine, a la poética del detalle, porque todo está casi focalizado, el grueso del texto, en esta mirada, ¿no? El bicho que sale ahí, y ahí viene la relación del intertexto con Kafka, ¿no? Que es una cucaracha que sale del closet, y de ahí empieza toda una reflexión joyciana, que es otro también el elemento, diríamos, posible de relacionar, y te lleva, ¿cierto?, a una serie de pensamientos y de tópicos que están tomados solamente por una visión, ¿cierto?, con un insight. Entonces, desde allí viene esta forma. Más adelante ahí vamos a buscar y mencionar algunas frases textuales que pueden, digamos, ayudar a justamente desvelar estos elementos. Sí, totalmente de acuerdo. Aquí está Kafka, aquí está Sartre, y aquí también no nos olvidemos que está la María Luisa Bombal. La María Luisa Bombal, que unos años antes, unos 20 años antes, había publicado La Última Niebla, que también es un libro y que también es una literatura, la de Bombal, que irrumpe en el escenario latinoamericano con mucha fuerza, ¿no? La Bombal, apoyada por Borges, leída por Borges y conminada por el mismo Borges a escribir, también muestra esta misma fuerza y esta misma característica que a mí me llama mucho la atención como literatura de mujeres, ¿no? Una literatura muy reflexiva, muy introspectiva, y que va, como decía Gonzalo, cuestionando las propuestas que se va haciendo. Va poniendo en tela de juicio sobre lo que va hablando. Habla del ser y se cuestiona el ser, habla del miedo y se cuestiona el miedo,
habla de lo otro y se lo cuestiona también. Habla de Dios y lo pone en cuestión. Se va hacia unos espacios de pronto que tienen que ver con el infierno, con lo infernal, y se queda ahí y se pone en ese lugar, se pone en lo insólito. Entonces es sumamente interesante luego que uno, como decía, logra entrar, logra engranar con la escritura del inspector, entra en contacto con todo esto a lo cual la narradora te va invitando, ¿no? Además que en algunos momentos es como un diálogo, la narradora interpela a un sujeto, ¿no? Que es al parecer el sujeto amado, que también es cuestionado, Sí, ¿no? sí. en el transcurso de la novela, y le va dialogando. Entonces va generándote esa sensación de que están hablando contigo, y que este decurso de los distintos momentos, ¿no? De este monólogo interior se va transformando también en un diálogo con el lector. Miren, a propósito de la aparición de este ser extraño, absolutamente kafkiano, dice el texto cuando aparece. eh, Fue entonces cuando la cucaracha comenzó a emerger del fondo. El personaje está parado mirando un cuarto, ¿no? Que es un cuarto que va a limpiar en su departamento, de una empleada que al parecer se ha ido, y de repente en eso que estaba parada y ha estado de pie pensando y reflexionando, ve aparecer una cucaracha, ¿no? Luego, perdón, fue entonces cuando la cucaracha comenzó a emerger del fondo. Primero el temblor alucinante de las antenas, luego detrás de los hilos secos el cuerpo acorazado fue apareciendo hasta llegar casi entero a la abertura del armario. Era parda, vacilaba como si pesase muchísimo. Ahora era casi totalmente visible. Bajé rápidamente la mirada. Al ocultar los ojos ocultaba a la cucaracha el ardid que se me había ocurrido. El corazón me latía casi como de alegría. Es porque de repente me había dado cuenta de que disponía de recursos. Nunca antes había utilizado mis recursos, y ahora toda una potencia latente palpitaba en mí por fin, y una grandeza se apoderaba de mí, la de la valentía, como si el miedo mismo fuese lo que me había investido de mi valentía. Momentos antes había juzgado superficialmente que mis sentimientos eran solo de indignación y de desagrado, pero ahora reconocía, aunque nunca lo hubiese conocido antes, que lo que me sucedía era que por fin había asumido un miedo grande, mucho mayor que yo. ¿Se fijan? Entonces, estos momentos y esta mirada de la narradora va generando este diálogo interno, ¿no? Que nos va contando a nosotros y nos va metiendo en ese diálogo. Eso lo encontré sumamente interesante, y fue ahí donde, claro, justamente logré enganchar con el texto y empezar a andar con él, ¿no? A ese ritmo también. Sí, tiene razón, Cristian. Yo no había pensado en la relación con la umbal, porque la umbal tampoco es que una sucesión, una acción narrativa tras otra, no. Lo mismo es, ¿cómo se llama? El árbol y el otro, la última niebla, no son eso, una, Claro. no, claro, no son textos de mucha reflexión. Bueno, y lo otro interesante que me parece a mí es que siempre, bueno, es esta asociación de la mujer al ámbito emocional, mientras que el hombre al ámbito racional, y acá esto nos muestra cómo una mujer que está situada dentro del espacio doméstico, desde ese espacio tan vinculado a la mujer, ella genera una reflexión compleja, filosófica, metaliteraria, o sea, invierte esas situaciones, esos roles de la mujer emocional, el hombre racional, se invierten esos roles, y lo hace de un espacio desde el cual hay cierta ironía, desde el espacio doméstico, genera un discurso complejo y difícil de abordar. Claro, pero el problema sería el final que uno quiere que ocurra algo, y a mí me pasa eso con este texto, no pasa nada. Eso. Sí, pasa más por dentro. Yo también creo que el símbolo, el bicho, la cucaracha, es una metáfora del tiempo. De hecho, comienza describiéndola como un superviviente de la época milenaria, y alguien que va también a sobrevivir a la hecatombe que viene. Eso también ha sido, ¿no? un pensamiento que viene, ¿no? Las cucarachas van a resistir la hecatombe nuclear. Entonces, veríamos ahí como este símbolo metafórico sobre la supervivencia, quizás en las penumbras desde tiempos remotos, y donde
donde ella busca una esencia, básicamente eso, busca un sentido, que es otra de las palabras que aparte de lo neutro, ¿cierto? La palabra sentido es algo permanente y es una especie de incomodidad al no encontrarlo. Y ese, yo diría que también es otro tópico permanente dentro del libro, ¿no? Por culpa de la cucaracha, ahora voy a citar, dice, el pasaje estrecho había sido dificultoso, y me había deslizado con desagrado y había determinado desembocar a través de ella en mi pasado, que era mi continuo presente y mi futuro continuo. Luego después, y aquí la interpretación está claro, ¿no? La metamorfosis de mí en mí misma no tiene sentido alguno. Es una metamorfosis donde pierdo todo lo que tenía, y lo que tenía era yo. Solo tengo lo que soy. Y ahora, ¿qué soy? Soy estar de pie ante un espanto. Soy lo que he visto en el fondo. Entonces, ahí es donde uno va encontrando estas pequeñas pistas que deja Clarice para ir buscando un significado, ¿no?, profundo, y es esta misma, ¿no?, el devenir del ser en el instante. Sí, eso iba a apuntar justamente el tema del devenir. ¿Se acuerdan Sí. el concepto de Lesiano? De Devenir, ¿no? Devenir animal, que es justamente lo que, desde el espanto primero, ¿no? Desde el asco que produce este bicho, ¿no? La cucaracha, hasta el punto en que el sujeto empieza a acercarse tanto hace un zoom a la cucaracha y la empieza a mirar tan de cerca y se empieza a acercar tanto y empieza a ver ese otro animal, ese otro natural y además sacado haciendo también, perdón, un cuestionamiento de todo eso, ¿no? Hasta que se empieza a identificar con él y hasta que casi empieza a mirarse desde el otro lado, ¿no? A mí me dio esa sensación en algún momento, que la mirada era casi desde el otro lado, desde la cucaracha hacia la persona, ¿no? Hacia esta mujer que la está mirando, ¿sí? Entonces, y ella se va deshaciendo también y como decía Pablo, esta reflexión de una mujer en el espacio doméstico, ¿no? Que empieza a reflexionar además sobre los grandes temas. Ella dice, de esa civilización, hablando de la civilización, solo puede salir quien tiene como función especial el salir. Un sabio tiene permiso, un sacerdote tiene el permiso, pero no una mujer, que ni siquiera tiene las garantías de un título. Yo huía, con malestar huía, ¿no? Y de eso justamente se trata este concepto del devenir, ¿no? Del salir del punto de fuga, ¿no? De la retirada de la civilización, ¿cierto?, hacia otro espacio. Y ese espacio que ella llama el espacio neutro, ¿no? Es el espacio del entre, ¿no? Ni lo uno ni lo otro, sino en el entre, ubicado en ese lugar. A mí me parece que esa es una buena clave para entrar en esta reflexión, que es sumamente profunda, ¿no? Y sumamente interesante, que nos propone el inspector, de todas maneras. Y ella debe haber sido también una gran lectora, ¿eh? Porque claramente ella debe haber leído y de haber tenido acceso a muchos libros porque claramente ha leído a Joyce, ha leído a Sartre, conoce la Biblia, la Pasión según San Mateo, y cambia el título. Entonces debe haber sido una gran lectora, Lispector. Debe haber una mujer muy, muy, muy culta, y seguramente a medida que uno puede leer, debe decir, esta mujer seguramente leyó esto, debe haber tenido una gran biblioteca, supongo yo ella. Porque no es azaroso que la cucaracha, el título, hay mucho metaliteratura dentro de su texto. Sí. Ahora, el tema de la cucaracha sirve como para hacer este enlace, ¿no?, de lo que implicaría una especie de búsqueda de la libertad, ¿no? Es un espacio de reflexión que te permite con esta mirada, ¿no?, que te permite la reflexión intelectual, ¿no? Que es liberarte y llegar a espacios recónditos, ¿no? Y es casi como un grito, ¿no? Un grito de la libertad. Dice, la cucaracha y yo somos, y aquí viene el tema de la identificación, ¿no? La cucaracha y yo somos infernalmente libres, porque nuestra materia viva es mayor que nosotras. Somos infernalmente libres
porque mi propia vida es tan poco encajable dentro de mi cuerpo que no consigo utilizarla. Esa frase también me parece una clave extraordinaria para intentar captar, ¿no?, estas sensaciones que vienen también desde un grito que es mucho más amplio de la libertad individual, sino que también tiene que ver ahí el tema del género, ¿no? Esta mirada es muy interesante y pareciera ser que está como en una especie de clave palinséptica, ¿no?, de lo que significan estas luchas internas y atávicas del tema del género, ¿no?, que sigue hoy día con toda la cobertura que tiene, con todos los pasos que se han dado, los avances, sigue siendo temas pendientes en el sinfín de materia. Entonces ahí también está ese elemento que a mí me parece muy, yo diría, evidente desde el punto de vista que la incomodidad no es solamente con el ser dentro, ¿no?, con lo corporal. Esta lucha va un poquito más. Claramente con eso que tú lees ahora, como que escapa ya los binarismos, a todo, incluso los especismos también. Entonces, una lectura, un narrador que se sitúa en un espacio, como decía Christian, neutro, un espacio entre, que escapa absolutamente de los binarismos. Y año 1963, o sea, muy adelantada para su época. Mire, hay un aspecto que era el que yo les comentaba al principio, con el cual también yo lo ocupé para leer el libro y para seguir adelante en esta novela, y que tiene que ver con eso que Gonzalo mencionaba al principio, que está relacionado con la prosa poética, ¿no? Este libro, esta novela, en muchos momentos, en muchos pasajes, tiene muchos elementos que son propios de la poesía. Por lo pronto, el hecho de que la poesía es justamente esto, una reflexión quieta, estática, ¿no?, sobre distintos elementos, una mirada que se pasea, ¿cierto?, por distintos lugares sin avanzar, ¿no? Y eso es justamente la poesía, tiene mucho de eso, ¿no? Toma un elemento y ese elemento lo mira por distintos lados, desde distintas perspectivas, ¿no? Y no se mueve, no avanza. Cuando ya tenemos una poesía que empieza a contar una historia, tenemos otra cosa, ¿no es cierto?, ¿no? Pero la poesía en general es esto, una reflexión estática que se realiza desde distintas perspectivas. Y eso es justamente lo que introduce en la novela Lispector. Absolutamente, y hay muchos pasajes de la novela que dejé marcados y que me parecían mucho más que prosa, me parecían más poesía que otra cosa. Y estaban muy relacionados con el lenguaje poético, ¿no? Esta exaltación, esta búsqueda, además de algo que Cortázar siempre mencionaba, ¿no?, que es este efecto tomado obviamente de los rusos de principios de siglo, este extrañamiento, el efecto de extrañamiento que provoca la literatura, ¿sí? O sea, extrañarse frente a todo, es absolutamente eso, extrañarse frente a la vida, extrañarse frente a la muerte, al sentido de la vida, al sentido de la muerte, ¿cierto? Y poniendo en duda todo en cada momento y en cada sensación. Hay algo que en algún pasaje leí sobre el Inspector, que sus primeros cuentos tenían una característica bien particular, que no fueron los más conocidos, y que era el hecho de que ella no contaba historias, sino que contaba las sensaciones que le producían las historias. Y eso es justamente esta novela. Esta novela es la sensación de la historia, no la historia misma, ¿cierto? Quizás en otro momento está la historia, ¿no?, de esta mujer que llega ahí, que llega a esa casa, que se casa con alguien, que vive ciertos amores al parecer difíciles, ¿no?, y que tiene una especie, ¿cierto?, de revelación en un determinado momento y que luego sigue su vida. Y en algún momento ya juega con eso, ¿no? Ya dice, yo sé muchas historias en la novela, ¿cierto? Yo sé muchas historias, yo podría contar tal o cual historia, pero no, estoy aquí y estoy en este momento, y no estoy contando esas historias, ¿no? Lo introduce como también de alguna forma, un poco irónicamente, sabiendo lo que está sucediendo. Este libro lo escribió Lispector en muy pocos meses, lo escribió creo como en casi 9 meses, ¿no?, que dio a luz este texto, esta reflexión, y se nota en todo caso, porque se nota que hay una mano que va retomando la historia y que en cada momento va volviendo a unir los pedazos de la reflexión, ¿no? De pronto como que nos olvidamos de la cucaracha y la vuelve a retomar, y vuelve a tomar ese hilito y lo vuelve a sacar, y le vuelve a sacar además mucho provecho, ¿no?, a esa imagen de la cucaracha que produce, ¿no?,
ciertas reticencias y cierto efecto de sensación corporal, por cierto, ¿no? Yo nunca he visto una cucaracha en vivo y en directo, pero los que la han visto cucarachas tienen produce, al parecer el bicharraco ese efecto, ¿no? Sí, es un bicho escurridizo, ¿no? Y está siempre en las penumbras, por eso es que estaba, creo yo, también un poco usado como este símbolo, ¿no? Del encapsulamiento. De hecho, alaba y la describe, ¿no? La coraza que tiene. Pero recojo lo que decía Cristian, ¿no? De que el libro no solamente es eso, la incomodidad del ser, sino que también es posible de ver un tratado estético, una especie de arte poética, porque hay reflexión sobre el arte. De hecho, hay una imagen que describe que tiene, diríamos, representativa de los juegos que hacíamos de infancia con las migas de pan, ¿no? De cómo es posible hacer con las bolitas hacer un triángulo, ¿no? Que es algo que nosotros siempre tomamos las dos bolitas, las juntamos, ¿no? Y eso va realizando, llegando a una forma. Y es al juntar unas migas de pan, hacer un triángulo de dos bolas de formas redondas, es decir, una forma hecha de sus formas opuestas. Si eso tenía sentido, probablemente, la palabra sentido otra vez, la miga de pan y mis dedos lo sabían. Por lo tanto, está el tacto, está la búsqueda de una determinada forma, porque es alguien que habla desde la escultura, ¿no? Sí. Y llega al tema de la creación. Crear es imaginación, es correr el gran riesgo de acceder a la realidad. Perdón, crear no es imaginación, es correr el gran riesgo de acceder a la realidad. Entender no es una creación. Mi único modo, bueno, son perspectivas, ¿no? Artísticas que están allí puestas como utilizando el texto casi como pretexto para poder de manera oblicua, ¿no? Dar ideas estéticas, ¿no? Experimentales, como habíamos dicho recientemente, un texto experimental donde cabe todo, donde cabe la reflexión, donde cabe una mirada sobre estética, ¿no? Una poética, etc. Es muy interesante desde ese punto de vista también el texto. Sí, y no es tan ajeno a una literatura latinoamericana como la de Sábato, ahora que lo pensaba, ¿no? Informes sobre ciegos, por ejemplo, o Absalón el aniquilador, Avalón el aniquilador, ya no me acuerdo cómo se llama esa novela. Sí, Avalón el aniquilador, que son novelas tremendas, y el informe sobre ciegos también, que son novelas tremendas, pero además son novelas sumamente reflexivas, donde Sábato de hecho tenía esta teoría, ¿cierto?, de la novela como un ensayo, ¿no? La novela ensayo, ¿no? ¿Cierto? Pensado desde esa perspectiva, más que solamente una historia contada, una reflexión sobre la vida. Me gustan mucho algunas frases que yo fui marcando de la novela del Inspector. Por ejemplo, esta, que a propósito de este lenguaje poético y reflexivo, ¿no? Dice: la noche es nuestro estado latente. La noche es nuestro estado latente. Unas frases que te dejan pensando porque son breves y te dejan como resonando la idea de eso, ¿no? Vivir es siempre cuestión de vida o muerte, ¿sí? Vivir es siempre cuestión de vida o muerte. El único destino con que nacemos es el del ritual, dice la narradora. Soy mansa, pero mi función de vivir es feroz. El amor prehumano me invade. Comprendo, la forma de vivir es un secreto tan oculto que es el arrastrarse silencioso de un secreto. Es un secreto en el desierto, y ciertamente yo ya lo sabía, pues a la luz del amor de dos cucarachas veo el recuerdo de un amor verdadero que yo tuve una vez y que ignoraba haber tenido, pues amor es entonces lo que yo entendía de una palabra, pero hay algo que es preciso decir. ¿Se fijan esas frases y esos textos que quedan como, también que tienen mucho de prosa poética, como decíamos, y que evidentemente no te aclaran mucho, te dejan más preguntas y te dejan pensando, que es una cuestión tremenda de encontrar también en la novela, ¿no? O sea, eso llama mucho la atención y es sumamente, se agradece mucho también de esta novela del Inspector. Y además está buscando ahora la biografía, y además ella
religión, judaísmo. Entonces quizás está lleno de símbolos este libro además. O sea, muchas posibles lecturas, da para mucho este libro. Sí, hay otra frase donde uno puede también entender de una u otra manera qué es lo que quiere, ¿no? Esa búsqueda, ese objetivo, ese propósito, quizás es el más difícil del texto, a partir de todas estas imágenes, de todas estas reflexiones, este pensamiento, esta estética, esta forma, este fondo, ¿dónde está el real objetivo de todo esto? Finalmente uno sabe, ¿no?, que un escritor busca la trascendencia, ¿no? Pero aquí hay una, yo diría, una esencia mucho más prístina a partir de esta frase. Quizás, ¿no? Es una hipótesis. Dice: necesito saber si siento lo que siento, o lo querría sentir, o lo que necesitaría sentir. Y después dice: quiero ser solamente una semilla, ¿ya?, de la que nazcan nuevos ideales, que abran camino, ¿cierto? Porque hay otras que, en vez de ser verdaderas, ¿cierto?, los nuevos ideales son falsos, lo que hace que estos caminos sean superfluos. Entonces, esta imagen me dejó a mí ahí también una posible respuesta a este devenir, futuro, y a este propósito, ¿no?, de este texto. Y ella se pone un poco del lado también, y ya con esto también vamos a ir terminando a propósito de la reflexión y la mirada sobre esta novela. Hemos estado hablando de La Pasión según G.H. de Clarice Lispector. De esa novela estamos comentando hoy día. Hacia el final de la novela, ¿no? Ella habla mucho de la necesidad ya no de trascender. Dice: escucha, yo estaba habituada solamente a trascender. La esperanza era un aplazamiento para mí. Nunca había dejado mi alma libre y me había organizado deprisa como persona, porque es demasiado arriesgado perder la forma. Mas ahora veo que lo que me acontecía en verdad tenía poca fe, que había inventado solamente el futuro. Creía tan poco en lo que existe que remitía a la actualidad a una promesa y a un futuro, es decir, vivir en la esperanza. Y dice: no hay que tener la esperanza. La esperanza, el momento es ahora, ¿no? Y destaca la inmanencia más que la trascendencia. Sí. Se asume como un sujeto en el aquí y en el ahora. Y eso justamente, claro, mucho de eso. Así que, bueno, una novela muy distinta, la que nos ha llamado hoy a comentar. Recordemos que fue Gonzalo el culpable de que leyéramos, Sí. de que leyéramos esta Sí. tremenda novela. Somos todos culpables de las propuestas de la lectura. Hemos hecho un paseo por la literatura latinoamericana, y sobre todo con voces femeninas, genuinas, que nos hacen no solamente hablar de la propia novela, sino que buscar otros caminos, buscar otras relaciones, buscar sus referencias. Y esa es la idea, que a pesar de que este sea un texto difícil, que uno pueda decir: bueno, vamos a incentivar la lectura leyendo un texto, pero ¿cómo están haciendo, digamos, difusión de un texto que es tan complejo? Porque efectivamente tiene este norte, que es una reflexión profunda sobre el devenir de las cosas, sobre el ser humano, en un tiempo determinado, en una situación determinada. La semana pasada hablamos de una historia sencilla, pero que tampoco era tan sencilla, que también tenía otros rizomas. Resulta que aprovecho de eso de hacer un fe de ratas, porque yo hablaba de la conexión que me hacía con el texto de García Márquez. Dije crónica de un secuestro, y era noticia de un secuestro, que fue un texto que yo leí en la universidad porque quería entender lo que estaba pasando en Colombia. Entonces ahí dije, como no repasé, digamos, el título, y ahí hago el mea culpa, pero el texto era noticia de un secuestro de García Márquez, que lo encontré una maravilla, porque claro, hay un relato ahí casi novelesco de una realidad cruda. Y acá tenemos un texto que llega a las profundidades del ser, como muy bien dijo Cristian, ontológico. Vamos a ver la selección que viene en el próximo semestre, porque este programa, ¿cierto?, va a seguir
proponiendo, ¿no? Lecturas Sí, para hablar de ellas. sí, por supuesto. Vamos a seguir además porque nuestras conexiones literarias se han desplazado también a programas de entrevistas. Vamos a tener algunas entrevistas con editores el segundo semestre y con algunos escritores que hemos estado por ahí buscando para conversar con ellos porque es justamente lo que nos apasiona. Eh, Así que, bueno, recuerden compartir, recuerden ponerle me gusta cuando vean estas conexiones literarias. Y nos queda la última parte que es los libros que tenemos en el velador, que se han ido acumulando, ¿no? Entre revisar certámenes y poner notas. Y tenemos también nosotros nuestro espacio para leer, que es justo y necesario y que siempre nos damos. Así es que, Pablo, parta con su recomendación. Ya, yo parto con este libro de un escritor chileno, Alex Saldías, se llama Profesor Sísifo. Es un libro que estaba viendo, salió en noviembre del 2020, ahí está también. Hace tiempo que yo no leía un libro y que lo necesitaba avanzar al siguiente capítulo y decía, pero mañana sigo, no, mejor sigo hoy día mismo. Y cuando llegué al final sentí pena. Un libro que dije, qué lata que se haya acabado, ojalá hubiese tenido más hojas. Un libro muy bueno y que relata la historia de un profesor cuando está haciendo su práctica pedagógica, su práctica profesional y luego se inserta en el sistema educativo chileno. Y entre medio ocurren muchas cosas, ¿viste? El estallido social, lo despiden muchas veces del trabajo. Es un texto que yo creo que cualquier egresado de pedagogía debiese leerlo y luego volver a tomarlo cuando ya cumplió 10 años por último de carrera. Es un texto que yo recomendaría y que se lee con mucha alegría porque uno se siente identificado, porque creo que todos los profesores pasamos por cada uno de los capítulos que pasa este profesor Sísifo. Así que profesor Sísifo, Alex Saldías. Muy bien, Gonzalo, dispare. Sí, yo me voy a ir a la realidad. Hemos hablado de ella incluso a través de la poesía de Ligura, y voy a recomendar el Historia Secreta Mapuche de Pedro Cayuqueo. Tiene 2 tomos, yo estoy en el primero. Es un libro trepidante que es capaz de dialogar con la historiografía chilena, ¿no? Y eso es lo interesante, porque uno, para entender un poco la génesis de todo lo que ocurre, debe ir necesariamente a estas fuentes para encontrar una visión un poco más alejada de lo oficial. Y ese es el propósito que incluso lo dice el propio autor Cayuqueo. La historia como la enseñaron, dudo de ella porque, claro, él también es parte de la etnia y lo relata de una forma muy amena, con datos, y además citando a los autores que precisamente es lo que no hacen los otros historiadores, ¿no? Que es citar al otro, a la alteridad. Y bueno, es un libro necesario. Es difícil de encontrar además en las librerías. Esta es la 9ª edición. La primera es de octubre del 2017 y ya estamos en enero del 2021, por lo tanto es un libro que ha tenido un impacto y sirve para eso, ¿no? Para buscar otra lectura y entender un poco el estado de las circunstancias. Tiene un capítulo muy bueno sobre el autodenominado rey de la Araucanía, que yo lo recomiendo porque también hay una película que es muy interesante, que es bastante de culto, que se llama Rey, de un cineasta que se llama Nils Atala, y es una película muy interesante que tiene hartos elementos poéticos, pero que relata la historia tan genuina, ¿no? de un tipo que viene acá, que es francés y que se declara rey de la Araucanía, ¿no? Y que se inserta en el territorio mapuche. Es una historia fascinante, la que se relata ahí, la toma Baradí también, pero yo les recomiendo, a partir de esta lectura de Historia Secreta Mapuche, la película Rey de Nils Atala. Esa sería mi recomendación, entonces, para Muy bien. crudo invierno, ¿no? Para pasar las vacaciones de invierno. Yo me voy a la literatura oriental para recomendar esta novela de Hiromi Kawakami, una escritora japonesa, y la novela se llama El cielo es azul, la tierra blanca, una historia de amor. No defrauden eso, es una historia de amor, es la historia de amor entre una estudiante y su maestro, literalmente el maestro, como a ella le gustaba
llamarlo ni profesor ni señor, simplemente maestro. Una historia muy bella, muy sencilla, contada además con mucha sutileza sobre todo. Me recordó mucho a Haruki Murakami de Tokyo Blues. Me recordó también algo de la literatura de Bariko, ¿no? En Seda sobre todo, que es muy sencilla de leer, muy rápida de leer, muy ágil la lectura. Así que una escritora que también es un descubrimiento para mí, este libro es del 2001, publicado en 2001 por primera vez, de Hiromi Kawakami, El cielo es azul, la tierra blanca, una historia de amor muy recomendable, una novela que salió hace poquito, que está en las librerías de Alfaguara la edición. Así que para quienes gustan de las historias de amor, bien escritas, por cierto, está esta novela de Kawakami, escritora japonesa. Así que bueno, con eso estamos terminando nuestro último programa del primer semestre de este año 2021. Esperamos que si están viendo este programa, vean los anteriores. Hemos recorrido varios textos de la literatura latinoamericana. Ya el próximo semestre, como les decía, estaremos trayendo algunas entrevistas a las conexiones literarias y retomaremos en algún momento el comentario de libros y literatura, porque la biblioteca es inagotable, así es que esa la vamos a seguir recorriendo de todas maneras. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Gonzalo, y nos vemos. Suerte. Que estén muy bien, gracias. Chao. Chao, chao.